Vamos a hacer lugar al tradicional espacio Ieral, hoy más que nunca importante porque no solamente vamos a hablar del contexto económico, sobre los informes que han estado trabajando en los últimos días desde el Ieral, sino particularmente la visión que queremos compartir de Marcelo Capello, a quien ya lo saludo, sobre este contexto en particular que está viviendo Argentina y cómo puede impactar de manera directa en la economía. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel te saluda desde Córdoba Noticias. Buen día, Joel, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes como siempre. Bueno, Marcelo, como hombre de economía, ¿qué te genera esta crisis política que se está viviendo a nivel Argentina? Bueno, en primer lugar, no sé si ha sido sorpresa, pero de que haya una disputa política de esta magnitud dentro de los componentes de un gobierno, donde primero se acepta tan claramente de que primero que se había puesto a un candidato a presidente que debía responder a la vicepresidenta, y segundo también, y ya nos estamos acostumbrando a esto, a que se acepta tan claramente de que hay que manejar la economía para que afecte el resultado de las elecciones, porque en definitiva se está discutiendo eso, que hay que gastar más, hay que emitir más para pagar ese gasto, para ganar la elección, o no perder por tanto. Eso ya es grave, nos estamos acostumbrando los argentinos a este tipo de cosas. Eh, no es que gaste poco el Estado de Argentina, gasta mucho, y viene emitiendo mucho dinero el Banco Central, y nos estamos endeudando de nuevo mucho en pesos por el déficit fiscal alto que existe. Si sigue aumentando el gasto, en este caso para afectar el resultado de la elección, y van a seguir emitiendo cada vez más, la inflación no va a bajar. La inflación en realidad va a subir después de las elecciones. Sobre todo cuando se inseren algunas otras variables, como por ejemplo el tipo de cambio. Claro. Entonces, por supuesto que lo veo muy mal, muy preocupado, y no nos dejan de sorprender los políticos argentinos. Esa es la realidad. La verdad que sí, y repasando, como parafraseabas recién, la carta de la propia vicepresidenta de la Nación, parece como si fuera algo tan simple como decir, bueno, imprimimos, ahora no imprimimos, ahora sí, ahora no, cuando en realidad se tienen que tener en cuenta cuáles son las consecuencias, y es uno de los cañones que le apunta directamente a Guzmán esta situación, de decir, ¿por qué no se emitió más? ¿No? Como si no tuviera absolutamente nada de consecuencias. En realidad ya lo habían dicho para la elección del 2015, de que eso está en el libro de Cristina. Lo acepta de que aumentaron el gasto 1 punto del PIB para esa elección, indicando de que lo hicieron para ganar la elección, que la habían perdido. Bueno, ahora lo mismo, se está aceptando de que se manipula la economía para afectar el resultado de la elección. Claro. Mayor cortoplacismo que eso no existe. Tremendo, tremendo, Y tremendo. ahí está Guzmán en el medio, que trata de hacer equilibrio con el gobierno, con el fondo, con la vicepresidenta, con el vicepresidente. Y yo creo que Guzmán lo que le va a ofrecer, si se mantiene en el cargo, que pareciera que sí, es lo mismo que venía haciendo en el primer semestre con bastante cintura, que es, bueno, va a aceptar gastar más ahora ante las elecciones, seguramente se van a anunciar, no sé, quizás bonos para jubilados, también para algunos asalariados, ya veremos qué se anuncia, pero de forma transitoria, por estos meses, hasta noviembre, hasta la elección, porque a su vez Guzmán quiere cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para lo cual le hace falta bajar bastante el déficit fiscal, emitir menos, tener un tipo de cambio de equilibrio. Está tratando de hacer equilibrio precisamente, pero le resulta cada vez más difícil, por supuesto. Claro, claro, claro. Marcelo, ¿qué opinas sobre el proyecto de presupuesto? Me detengo en dos ítems nomás, por supuesto. Este dólar proyectado a 131 y esta inflación al 33%. Bueno, ahí ya empezamos mal, porque si el dólar va a subir de 103 a 131 y la inflación va a ser del 33%, quiere decir que el dólar se va a seguir atrasando, es decir, que el tipo de cambio va a estar cada vez más bajo. Mm, Y yo la verdad que no creo que ese sea el pensamiento del ministro. El ministro lo que debe pensar es que después de la elección, y especialmente en 2022, porque después de la elección viene diciembre, que es un mes de fiestas, pues tampoco se quieren dar malas noticias, a partir de enero o febrero, ya se verá, empezar a recuperar el dólar, no necesariamente con una devaluación brusca, sino
haciendo un poco lo que hizo el ministro entre octubre y marzo de este año, que es subiendo el tipo de cambio con mini devaluaciones, pero entre 3 y 4% por mes. En cambio, desde abril en adelante, el dólar viene subiendo 1,5% por mes, bastante por debajo de la inflación, y por eso se va atrasando. Entonces, la hipótesis de mínima es que después de la elección va a empezar a subir el dólar con mini devaluaciones bastante más rápido. O si se va quedando sin reservas en el Banco Central, hay que prestarle mucha atención a eso, que pasa desde ahora en adelante hasta la próxima cosecha. Si se queda sin reserva en el Banco Central, las mini devaluaciones no le van a alcanzar y va a tener que devaluar un poco más rápido, en forma discreta, en forma más brusca, si ocurre de que no hay suficiente reserva en el Banco Central. Pero lo va a recuperar el tipo de cambio. Por eso el presupuesto con esos indicadores que decías, ya entramos mal con los números. La inflación difícilmente va a ser el 33 el año que viene, y el dólar va a subir, me parece, por arriba de la inflación y no por debajo. Claro, al tener ese número, sobre todo 33 de inflación declarado, por así decirlo, porque esa es la expectativa, ¿no da la sensación, a partir de lo que estás diciendo también, y sobre todo si se aumenta más el gasto público de acá a noviembre, de que es prácticamente imposible lograrla? ¿Por qué resulta, digamos, poco creíble el 33 de inflación para el año que viene? Por dos motivos. Primero, porque el dólar va a llegar al año que viene retrasado, entonces va a tener que recuperarse un poco. Recuperarse un poco quiere decir que tiene que subir por arriba de la inflación algunos meses, o de una sola vez ganarle por mucho la inflación para recuperarse. Pero eso genera un poco más de inflación. Pero además, con esta disputa donde se van a aumentar más, se van a anunciar aumentos de gasto público, veremos si son permanentes o transitorios, y va a haber más dinero en la calle, más emisión. Entonces, ¿cómo va a haber menos inflación el año que viene? Bueno, vamos a ver qué anuncia el gobierno, pero todo indica de que se va a gastar más y que el año que viene hay que pensar en una inflación similar o mayor a la que va a terminar siendo este año. Y la de este año va a terminar siendo 45 o 47%. Claro. Marcelo, simplemente para cerrar la entrevista, yo sé que no tenés la bola de cristal, ni mucho menos, pero en los diferentes escenarios, en cuanto a lo político, y este 2021, ¿cómo imaginás cerrarlo? ¿Creés que van a tratar de contener por todos lados la economía, pase lo que pase? Digo, si ruptura total entre Cristina y Alberto, por lo menos hasta las elecciones generales, o podría llegar a haber cimbronazos en los próximos días? Yo no estoy en la interna de la política y en los rumores, ¿no? Pero por lo que uno leyó esta mañana, parece que podría haber algún acuerdo entre las dos facciones del gobierno. Repartirse de nuevo los ministros, seguramente con algún aumento de gasto público, alguna emisión extra hasta noviembre. Después de noviembre hasta octubre del 2023 son 2 años. Son 2 años largos para un gobierno que tiene pocas reservas, pocos dólares, ¿no? Y con problemas que va arrastrando como la inflación alta. Y con varias variables retrasadas como las tarifas, el dólar y otras. Yo creo que si sigue Guzmán va a tratar, después de la elección, como decía, volver a una economía un poquito más racional, de un gasto que no suba tanto, que no se emita tanto, como fue el primer semestre de este año. Ahora, si al gobierno le va muy mal en noviembre y es muy difícil que se recupere para dentro de 2 años, ojo ahí con las tendencias que puedan surgir. Puede surgir alguna tendencia de una parte del gobierno a quemar naves con el gasto, e inclusive también si se dan por perdidos, ojo que puede haber una tendencia en una facción del gobierno a dejarle mala herencia al que sigue. Claro. Porque acá no pensamos en Argentina, no se piensa en el país, se piensa en las personas, en el partido. Claro. En el corto plazo y en los intereses personales y partidarios. Entonces, hay que tener cuidado con esa posible vertiente. A Guzmán yo lo veo, y quizás el presidente, con una visión un poco más de largo plazo, quieren arreglar con el fondo. Pero no se trata solo de arreglar con el fondo, porque la gente va a pensar que, bueno, ¿por qué es tan importante el arreglo con el fondo? En realidad, por arreglar con el fondo, lo que se está queriendo decir es seguir en un mundo económico más o menos civilizado, donde intentamos pagar las deudas que hemos asumido, donde intentamos volver también a los mercados de crédito, porque hay que financiar
la infraestructura, por ejemplo, que Argentina necesita. Los países normales toman algo de deuda, la pagan, por supuesto, pero no se endeudan demasiado, y no endeudarse demasiado quiere decir que no tenés déficit fiscal tan alto, porque si hay deuda es porque hay déficit fiscal. Claro. Entonces el gobierno es muy raro porque critican la deuda, pero quieren gastar más y tener más déficit. Ese es un poco el dilema de fondo de este gobierno o de una parte de los que componen este gobierno. Marcelo, simplemente agradecerte por pasar una vez más por Córdoba Noticias y por la claridad de tus conceptos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Andrés.